Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a avanzar infecciones respiratorias de vía aérea inferiores, específicamente, ¿no? Tengo una ampolla que me súper duele cuando hablo, pero tenemos que dar la clase. La voy a dar con dolor, pero es un temón, es un temón este vía aéreas inferiores, porque aparte que está haciendo mucha relevancia en cuanto a lo que estamos viviendo ahora, en cuanto a esta época. Influenza, resfriados que terminan en neumonía, el virus del COVID que te causa neumonía. O sea, hay tanta relevancia hoy en día estudiar esto que nosotros tenemos que estudiarlo con mucha relevancia. No nos podemos quedar atrás, ¿no? Así que es un tema importante. Aquí están los objetivos, que lo tenemos que ser capaz de poder responder estos objetivos, ¿no? Al final de la clase, que lo vamos a volver a revisar. Aquí está parte de la guía que nos muestra la anatomía, pero la importancia de eso es para demostrar que aquí, a partir de donde empieza la tráquea, para abajo, es vía aérea inferior, ¿no? Los órganos que le correspondan. Pero a partir de la tráquea para arriba es vía aérea inferior, superior, digo. Entonces, si viene una bacteria por aquí o por aquí, por aquí, y hace una infección, es decir, se establece y se multiplica, la infección es vía aérea inferior, ¿no? Para eso nos sirve esta parte de la anatomía. Ya hemos estudiado las infecciones vía aérea superior, nos interesa, no nos interesa estas acá. Este concepto siempre vamos a recordarlo, que es infección, dice, ¿no? Es la entrada y establecimiento y multiplicación de las bacterias. Es decir, en la superficie o en el interior del cuerpo. O sea, la bacteria puede venir aquí sobre mi piel, sobre la superficie de mi piel, establecerse y multiplicarse. O sobre este marcador, por ejemplo, este lapicero, viene ahí muchas bacterias, se establece y se multiplica. Eso es infección. ¿Puede hacerlo también en el interior de mi cuerpo? Claro que sí. Ahora bien, cuando la bacteria, pues supongamos que lo hizo en el interior de mi cuerpo. Cuando la bacteria se establece y se multiplica al interior de mi cuerpo, pero no hace daño. No le hace ningún daño a mi cuerpo, a pesar que está establecida y multiplicada. A eso se le llama infección inaparente o infección asintomática, ¿no? Inaparente. Pero si la bacteria entra a mi cuerpo, se establece y se multiplica, eso es infección. Pero si es que sí hay daño, a esto se le denomina enfermedad infecciosa. Este concepto dominado lo tenemos que tener súper dominado, porque lo vamos a ver siempre. Estamos en microbiología, se trata de infecciones. Ahora, van a haber microorganismos, aquí, microorganismos, ay, microorganismos, que van a buscar mi vía aérea inferior. Les encanta, les fascina ir a mis vías aéreas inferiores, es su ambiente donde están loquísimas ahí, feliz de la vida. Pero nosotros para estudiarlos mejor los clasificamos, ¿ya? Los microbiólogos en realidad no, lo clasificaron en dos. Estos microorganismos van a ir a mi tracto respiratorio inferior, que se la clasificó en dos según de dónde vengan. ¿De dónde vienen? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Si viene de aquí de mi casa, si viene del colegio, de cualquier ambiente que salga aquí afuera y demás, eso es un ambiente común. A eso se le denomina un ambiente comunitario. Es decir, que si ese microorganismo que me causa infección de la vía aérea inferior, y yo lo adquirí, ¿dónde? Aquí, fuera de mi casa, cualquier otro lugar que no sea el hospital, se le denomina ambiente comunitario, ambiente común, donde está la gente, la sociedad. Pero si yo, ese microorganismo que me causa enfermedad ahí en la vía inferior, lo conseguí en un medio donde hay mucha gente enferma, por ejemplo, un hospital, una clínica también, no solo un hospital, un medio nosocomial donde haya muchas enfermedades, que por lo visto siempre es en los hospitales y en las clínicas, ¿no? Entonces, si es así, yo voy a llamar que el microorganismo viene de un medio o ambiente nosocomial. Nosocomial se hace referencia a las enfermedades. Así que solo de esas dos maneras podemos encontrarlas, de allá del hospital, y si no es el hospital, automáticamente es del ambiente comunitario, ¿no? No está tan fácil de ver eso, tan difícil, digo.
Ahora, de acuerdo a la etiología, aquí algo muy importante. Si yo hablo de infecciones vía aérea inferior, no es la bacteria la única que me va a causar. No, 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 no. Por lo tanto, yo tengo que hablar de microorganismos. Microorganismos, ahí está. Acá hace referencia a mi etiología, al microorganismo que causa tal infección, pero la etiología me pide que yo describa al microorganismo, es decir, le dé su nombre y apellido, qué es una bacteria, un virus, un parásito, qué es lo que me está causando. Entonces, agente etiológico del microorganismo va a ser una bacteria, por decir. Pero ¿cómo se llama la bacteria? Streptococcus pneumoniae, es la más típica, ¿no? También llamado neumococo. Y si es un virus, puedo decir el virus de la gripe. Si es parasitaria, Streptococci, ¿ya? Entonces, dependiendo, no solo las bacterias causan infecciones ahí. Cuando te pida agente etiológico, puede ser cualquier microorganismo. Si es una bacteria, es una bacteria. Si es un virus, es un virus. Si es un hongo, es un hongo. A esto se refiere con fúngica, hongo. Entonces ya sabemos qué es etiología bien, ¿no? Mm, 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 mm. Ya antes de explicarles esto, quiero mostrarles esto de aquí. Esto ya hemos visto. Cuando pueden ser altas o bajas. Esto de aquí. Hablamos de la anatomía de las vías aéreas inferiores. Pulmones, tráquea, bronquios. Aquí no tiene que haber ninguna bacteria. Tiene que ser estéril todos estos órganos de las vías aéreas inferiores. Todos estos órganos son estériles. Pulmón estéril, tráquea estéril, bronquio estéril. Ya. Si ya hay bacterias, hay presencia de bacterias, hay que empezar a sospechar algo no anda bien por ahí. Esto está como que muy demasiado simple. A ver, voy a intentar de explicarles un poquito más. Aquí. Ah, ya la fregué. Ya. Eh, Parece un pato. Vamos a una vista lateral de una persona, un corte sagital, para empezar. Lo que vamos a ver, por ejemplo, es aquí a nivel de la boca, vamos a ver el paladar duro, ¿no? Paladar duro, apófisis palatina del maxilar. Continuamos con el presión horizontal del hueso palatino y finalmente tenemos el paladar blando, que es también llamado la úvula, ¿no? Ahí está la úvula colgando. Entonces, por aquí arriba vamos a ver que detrás del hueso frontal tenemos al hueso etmoide, apófisis crista galli, hueso etmoide cuerpo. Tenemos detrás al hueso efenoide, dorso, la silla turca por acá, dorso de la silla turca, ahí está el efenoide. Y tenemos que también va a estar detrás el occipital, ¿no? Pero como es un corte sagital, vamos a tenerlo así. Y este vendría a ser el agujero magno, donde estuviera subiendo la médula espinal más o menos, ¿no? O sea, un punto de referencia. Debería estar más abajito esto, pero para poder ubicarnos esquemáticamente. Aquí debería estar la lengua, ahí la lengua, en la cavidad bucal, cavidad nasal es esta aquí, esta es la cavidad bucal. En la lengua, esta lengua está unida a la epiglotis, es decir, a la laringe, por tres repliegues. Uno, dos, estos se llaman repliegues gloso epiglóticos laterales. Y dijimos que eran tres, solo hay dos ahí. Entonces hay otro más que es el repliegue gloso epiglótico medio. Gloso epiglótico medio. Esto dijimos que va y se une a la epiglotis de la laringe. Este es el cartílago epiglótico y aquí estaría la laringe, supongamos. Está muy larga la laringe. Ahí está, la laringe. ¿Ya? ¿Por qué es importante este repliegue glosos epiglóticos que les digo? Porque cuando la lengua quiera deglutir el alimento, hace que se mueva la lengua, se mueve estos repliegues glosoepiglotíticos y como está pegado a la epiglotis también se mueve. Pero ¿qué hace la epiglotis? Se cierra. Para que cuando entonces la lengua pase los alimentos, la epiglotis se cierra y los alimentos vayan por el esófago, no por la laringe. Me duele para hablar. Y esto falla. Ya, esto puede fallar, este reflejo. Pero ya más o menos nos damos cuenta cómo funciona y la importancia de esto, ¿no? Anatomía.
Después de la laringe, que acaba aquí, supongamos que acaba ahí, viene la tráquea, ¿no? Viene la tráquea, al nivel del ángulo de Lewis, la tráquea se bifurca en un bronquio principal izquierdo, que es horizontal, y un bronquio principal derecho, que es más vertical, ¿no? Ahí está. Y estos bronquios vienen y se meten a los pulmones, ya, a los pulmones, vienen y se meten a los pulmones. Ahí está. Y ahí está. Me salió uno más grande, pero en sí uno es más grande, pero no tanta diferencia. Después tenemos, para que nos sigamos ubicando un poco con la anatomía, tenemos aquí un músculo que separa a la cavidad torácica con la abdominal, que es el músculo diafragmático. A esta altura más o menos tendríamos el hígado ya. Tendríamos aquí el esófago bajando, convirtiéndose en estómago. Y ya que tendríamos duodeno, yeyunil y todas las tripas demás, ¿no? Bueno, ahora sí, ya tenemos más o menos una forma para ubicarnos. Esto era, esto de aquí era la tráquea. Tráquea. Esto de aquí eran los bronquios, ¿cierto? Bronquio izquierdo y derecho. Entonces, eso eran los bronquios. Que son llamados también bronquios primarios. Primario. Si nosotros continuamos, vamos a tener que se divide para cada lóbulo, en este caso son para dos. A esto que se divide para dos, vamos a llamarlo bronquios secundarios. Después se divide en cada segmento, para cada segmento pulmonar. A eso nosotros tenemos que llamarlos bronquios terciarios, ¿no? Ahora, después de estos bronquios terciarios, viene a ser lo que son los bronquiolos, ¿no? Que ya son más delgaditos, ya no tienen cartílago ni glándulas, bronquiolos. Pero tenemos que, a partir de estos bronquiolos, siguen otros más chiquititos, todavía más chiquititos, que vendrían a ser los bronquiolos terminales. Bronquiolos terminales. ¿Ya? Ahora, después de estos bronquiolos terminales, le va a seguir más o menos de 2 a 3 bronquiolos respiratorios salen de aquí. Bronquiolos respiratorios. Ay, respiratorio voy a poner acá. Después de estos bronquiolos respiratorios, van a desembocar en unos conductos que son llamados conductos alveolares. Conductos alveolares. ¿Ya? Y estos conductos alveolares desembocan en los sacos alveolares. Alveolares. ¿Y cómo está constituido un saco alveolar? Los sacos alveolares por muchos alveolos, ¿no? Entonces, y este alveolo es el que va a hacer el intercambio gaseoso, IG. Ya le vamos a poner intercambio gaseoso. Podemos darnos cuenta que hemos descrito una anatomía y histología más completa de las estructuras por donde tiene que pasar el aire. Primero lo hace por las narinas, llega a la cavidad nasal, pasa a las coanas, llega a la faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, se da por la laringe, se mete a la tráquea, se mete a los bronquios primarios, se mete a los bronquios secundarios, terciarios, después bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolo, y finalmente intercambio gaseoso, ¿no? O sea, había sido más complejo los lugares por donde tiene que pasar el aire en realidad. Si nos quedamos con tráquea, bronquio, y hasta bronquiolos era muy incompleto, ¿no? Entonces, vamos que aquí estarían los alveolos, ¿no? Los alveolos, ¿qué son los alveolos? Son espacios que se puede, que es donde viene el aire. Aquí vamos a tener un vaso sanguíneo, por ejemplo. Entonces, aquí en estos sacos, espacios vacíos, entre comillas, donde le llega el aire, no es tan vacío porque le llega aire en realidad, ¿no? Estos espacios llenos de aire, bolsas de aire también le dicen, que son muchísimos en todo el pulmón. Estos espacios llega el aire y aquí sale el oxígeno, se mete al vaso sanguíneo de nuestro cuerpo, los capilares, y el CO2 sale, ¿no? Y exhalamos y ya está. Ahora, tenemos que analizar esto de acá. Voy a ocultar esto de aquí. Tenemos que analizar esto de acá. Que la tráquea está conformada por capas. Ya va a tener capas. Capas. Va a tener una mucosa. Va a tener una submucosa. Va a tener cartílago. Va a tener una capa muscular. Les voy a explicar la importancia de por qué estoy explicando esto. Y va a tener una adventicia.
Esa va a ser su formación verdadera de la tráquea y de los bronquios también, ya es muy similar. Pero a lo que yo me voy, quiero concentrarme ahorita, es aquí. Miremos que su mucosa, la mucosa, va a tener muchos tipos, va a tener muchas células, tipos de células. Va a tener células llamadas mucosa, va a tener células ciliadas. Ay, qué cuesta escribir, ojalá estuvieran en la pizarra. Células en cepillo también. Y hay otras que secretan de gránulos, pero esa no me interesa ahorita ya. Y aquí en la submucosa, ¿qué vamos a tener? Vasos y nervios. Ahora sí. Esto que estoy escribiendo es similar con los bronquios y demás, ¿ya? Con las demás partes de las vías aéreas inferiores, menos los pulmones. Ahora, eh, les voy a dibujar la tráquea aquí, bien grandota. Aquí. Ahí está. Eso es la tráquea, ya un pedacito de la tráquea. Entonces, yo dije que en la tráquea está formada por capas. Yo quiero analizar esta capa aquí, la mucosa. Dijimos que vamos a tener células, pero yo quiero ver estas células llamadas mucosa, que las voy a dibujar aquí. Ahí está. Ahí está, ahí está. También voy a tener otras células llamadas ciliadas, que las voy a dibujar aquí igual. Las tengo que dibujar. Está por acá, por acá, por acá. Estas son características por tener cilios, ¿no? Muchos cilios. Ahora yo me voy a concentrar aquí en estas aquí, llamadas mucosas, que son las de verde, ¿no? Van a tener muchos gránulos aquí de secreción, porque estas van a ser las que me van a formar el moco de las vías aéreas inferiores. Ellas me las van a formar. Miren, aquí. Entonces tenemos que estas de aquí me van a formar, van a empezar a secretar primero agua. Va a empezar a secretar mucina. Mucina. ¿Qué es la mucina? Entre paréntesis, una proteína. Proteína. Va a empezar a secretar lípido. Y otras sales minerales más, como sodio, cloruro, ¿ya? Pero estas tres me interesan muchísimo. Porque estas tres de aquí me va a llegar a conformar lo que conocemos como moco, o también llamado esputo. Esputo. Entonces, ¿cómo está formado el esputo? 95% de agua, proteína, llamada mucina, y lípidos y sales minerales, ¿no? Eso había sido el moco o el esputo. Entonces, estas células de aquí van a secretar aquí el moco o el esputo. Lo van a secretar. ¿Qué significa? Que todo este epitelio tiene que estar lleno de moco o esputo porque tiene que estar lubricado. Así el aire no pasa raspando el epitelio de mis vías aéreas inferiores, sino que gracias a este moco, o también llamado esputo, está bien revestido aquí, ¿no? Está el moco, el esputo, moco, esputo, revistiendo las vías aéreas inferiores. Ya sabemos cómo está conformado este moco y esputo. Pero este moco y esputo tiene que estar en condiciones normales. Normales. En concentraciones normales, mejor que en condiciones. Es decir, que no debe ser mucho ni poco, debe estar bien como fisiológicamente tiene que ser. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me va a servir este moco y esputo? Resulta que si entra una bacteria por aquí, le voy a dejar otro color, color negro. Entra polvo, partículas de polvo, o entra alguna bacteria, ¿ya? Aquí se va a empezar a enredar con el moco, con el esputo, y estos cilios, estas células ciliadas de aquí, que están por todos lados igual, estas células ciliadas tienen sus cilios ahí, van a empezar a barrer ese moco que tiene bacteria, las partículas de polvo, para que no lleguen a mis pulmones. A mis pulmones tiene que llegar el aire, con eso estoy súper feliz, ¿no? Entonces, aquí si hay estas células ciliadas todo el tiempo están barriendo el moco, y las bacterias, virus, partículas de polvo y demás, sustancia de humo, etcétera, lo están barriendo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Lo están barriendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, va a ver, la van a barrer, hasta que llegue a la salida, salga de la laringe. Entonces, una vez sale, estas partículas van a empezar a caer hacia el esófago y van a caer al estómago aquí. Y
En el estómago está el ácido clorhídrico que ya lo degrada, ¿no? O sea, estas células ciliadas todo el tiempo están barriendo, barriendo, barriendo para intentar sacar esas cosas. Ahora, la función de este moco o esputo, aquí voy a poner función. Uno es eliminar las partículas, ¿no? Ya dijimos eliminar las partículas. Dos va a ser eliminar microorganismos. Microorganismos. Y esto significa que en realidad lo que está haciendo ese moco es una defensa, ¿no? Contra mi cuerpo. Me está defendiendo. Pero ahora hay veces que no va a ser suficiente ese barrido. No va a ser suficiente. Por lo tanto, yo tengo que presentarle a estas células de acá, llamadas células en cepillo. Aquí. Supongamos que están aquí las células en cepillo. Ahí está. Células en cepillo, células en cepillo. Estas células en cepillo son células nerviosas, son receptores. ¿Ya? Células en cepillo o receptores, vamos a ponerle. ¿Dónde están? En la mucosa, es decir, acá. Vamos a poner aquí receptores. Receptores. Estos receptores le va a llegar un nervio acá. Le va a venir a llegar un nervio. Viene un nervio, para pam, viene, y se une a la parte basal de estos receptores. Se va a unir, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Este nervio que les llega es rama colateral, RC, rama colateral del nervio vago. Del nervio vago. Entonces, estos receptores son muy sensibles, son demasiado sensibles. Son demasiado sensibles. Cosa que si llega partículas acá, que la voy a poner de color celeste, llega partículas acá. Estas partículas estimulan a estos receptores a que tengan un potencial de acción. Es decir, los despolarizan. ¿Por qué? Porque son bien sensibles, fácilmente pueden tener un potencial de acción en estos receptores. Entonces, si hay un potencial de acción, estos receptores se activan y envían una señal al nervio vago. O sea, estos receptores están unidos al nervio vago, ¿cierto? Porque dijimos que el nervio vago le llega una rama colateral a cada receptor como tal. Entonces, la información viaja por el nervio vago. Y el nervio vago llega a la médula oblonga, también llamada bulbo raquídeo, ¿ya? Al bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo, en este bulbo raquídeo vamos a encontrar el centro de la tos. Centro de la tos. Este centro de la tos es muy importante. ¿Por qué? Bulbo raquídeo llega la información al bulbo raquídeo y de aquí es enviado al cerebro la información. En relación con el centro de la tos, ¿qué es lo que está pasando? Mi epitelio traqueal, gracias a las células en cepillo, que son muy fáciles y sensibles para que se despolaricen, es decir, genera un potencial de acción, por lo tanto se genera un potencial de acción, envía la señal a través del nervio vago, llega al bulbo raquídeo, ahí tenemos el centro de la tos, y esta información va y se la mandamos a mi cerebro dice, no, algo está entrando hacia los pulmones, quiere ir, por lo tanto voy a toser. ¿Para qué voy a toser? Para botar eso. ¿Ya? Entonces tosemos, se bota todo desde el fondo, ¿no? Sale desde el fondo, queriendo eliminar partículas de polvo o demás, o microorganismos también. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este moco o esputo, también llamado, no se encuentra en condiciones normales? Es decir, que en vez de haber este poquito, empieza a ver así, hartísimo. Empieza a ver hartísimo, hartísimo. Está aumentado. Ya no está en condiciones normales. Vamos a poner flecha aquí. Está aumentado. Este signo significa más, mucho. Entonces, como está aumentado, este moco, al estar aumentado, va a despolarizar estos receptores. Va a generar un potencial de acción porque dijimos que son bien sensibles. Entonces va a pasar lo mismo. Vamos a ver que va a haber una información, se va a mandar la información por el nervio vago, bulbo raquídeo, centro de todo, cerebro, y mi cerebro hace que tosamos, ¿no? Entonces, ¿para qué había servido la tos? Aquí vamos a poner tos. Toso, de que tos, ¿ya? La tos me ayuda a eliminar partículas y eliminar microorganismos. Entonces,
¿Qué había sido la tos? En conclusión, igual que el moco casi, ¿no? Un mecanismo de defensa del cuerpo. Defensa del cuerpo. Ahora, ¿por qué estaría elevada la tos? Digo, el moco, el esputo. El moco, el esputo va a estar elevado en infecciones. Va a estar elevada en infecciones. Porque hay bacterias que van a estar estimulando constantemente a estas células mucoides, van a estar echando toxinas, se va a estar adhiriendo a ellas. Entonces, la manera que el cuerpo se defiende va a decir, voy a secretar más moco, más moco, más moco, para intentar eliminar microorganismos. Entonces, hay un aumento de la secreción de moco. Por lo tanto, esto conlleva que mi nervio vago le lleve al cerebro la información y diga, vas a toser. Y es por esa razón que en las infecciones nosotros estamos tosiendo, queriendo botar constantemente, ¿no? Las infecciones vía aéreas inferiores en especial. Tenemos tos, tos, tos. Y ya estamos viendo por qué se produce esa tos, tos, tos. ¿Ya? Ahora, específicamente veamos cómo se da la tos. El mecanismo por el que se da la tos se llama reflejo tusinógeno. Tusinógeno, así se escribe. Eso es el mecanismo por el que se da la tos. Primero, tiene que haber una inspiración para que yo pueda, bueno, mi cerebro, cuando recibe esa información, lo que me hace a mí automáticamente es inspirar, pero me hace inspirar mucho. Meto el aire. Quiere decir que estos pulmones se van a llenar de aire, ¿ya? Y el segundo mecanismo que hace, el segundo paso para el reflejo del mecanismo tusinógeno, es que la epiglotis, el espacio glótico, se cierra. La epiglotis se cierra. O sea, hay un cierre, voy a poner aquí, hay un cierre. Mis bronquios, la tráquea se empieza a contraer un poco más. La epiglotis se contrae, cosa que no va a pasar aire ni va a salir aire de acá. Ya, porque esto se está cerrando, se está cerrando. Entonces el aire en los pulmones que yo inspiré se va a concentrar. ¿Por qué? Porque hay un cierre de las demás vías, ¿no? De los demás órganos de la vía aérea inferior. Entonces aquí el aire se va a empezar a concentrar mucho. Mucho acá. Pongámosle que más o menos se concentra mucho y ejerce una presión dentro del pulmón, llegando a los 100 milímetros de mercurio. La presión se mide en milímetros de mercurio, no es unidad de medida. Más o menos a esa altura va a llegar. Pero para que esta llegue a esta presión, aparte de haber un cierre, también se va a empezar a contraer el músculo diafragmático. Músculo diafragmático, se contraen los músculos intercostales, ya para que llegue a esta presión de acá. Entonces, un cuarto paso más o menos, cuarto paso, es que se abre, todo lo que dije que se cerró se abre, pero de una manera súbita. Es decir, inmediata, espontánea. El espacio aquí epilótico se abre, voy a poner aquí. Los bronquios se empiezan a relajar, la tráquea igual, o sea, todo se abre de una manera rápida. Y como aquí estábamos con mucha presión, cuando se abrió, ¡pum! Salió de golpe, súper fuerte. ¿Ya? Fue una velocidad tremenda, estaba acumulada ese aire ahí, cosa que se abrió y ¡pum! Salió por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y sale por acá. Y a eso conocemos como tos, ¿no? Sale una velocidad, si no me equivoco, de 12 metros por segundo. O sea, es por eso que cuando tosemos llegamos lejos, llegamos súper lejos. Ahora, ¿qué es lo que estamos botando? ¿Qué había en el pulmón que se había acumulado? Aire. Lo que había era aire. Este aire, a nivel del pulmón va a contener líquido surfactante, secretadas por las células claras, pero no hay mucha importancia ahorita. Y cuando llega aquí a los bronquios y llega aquí a la tráquea, a la laringe, se va a encontrar con esputo. ¿Quién? Estamos hablando del aire que salió acá, el aire que salió acá. Pero cuando llega a la cavidad bucal, en la cavidad bucal que tenemos, saliva, saliva. Entonces, cuando nosotros tosemos, ¿qué vamos a contener en ese aire que botamos? Van a estar todas estas estructuras que vemos acá. Pero ahora resulta que esta persona estaba enferma, también tenía bacterias. Entonces, en el aire vamos a tener también, que en el aire que tosemos vamos a tener bacterias. Pero estas bacterias son súper importantes porque les gusta estar aquí.
meterse a la saliva. ¿Por qué que tiene la saliva? Tiene mucha agua, demasiada agua, y entonces le gusta sumergirse en el agua, es decir, hacer enlace químico ahí. Por eso cuando tosemos, a esta saliva también se le llama gotita de flujo, ¿no? Cuando tosemos, las bacterias van a estar sumergidas en las gotitas de flujo. Esta es una gotita de flujo y la bacteria estaría aquí. Por eso decimos que la fuente de infección, siempre de una infección de vía aérea inferiores o superiores, va a ser la gotita de flujo, porque a las bacterias les encanta estar ahí. Y cuando hablamos del estornudo, sucede a nivel de la nariz, ya a nivel de la nariz acá, de la nariz, de la cavidad nasal. Pasa el mismo mecanismo, sino que aquí en vez de ser el nervio vago, tendría que ser el nervio trigémino, que siente que hay cosas aquí, gracias a los receptores, y empezamos a querer botarla a través del estornudo, ¿no? Mm, creo que eso sería un poco, sería en general cómo se da la tos y todas esas cositas, ¿no? No sé si me olvido algo. Bueno, creo que con esto es suficiente. ¿Qué es la neumonía? Este concepto siento que chipa un poco, pero es un concepto, es el concepto que es. Es un síndrome, es decir, que un síndrome, ¿qué es un síndrome? Sí, conjunto de signos y síntomas. Y síntomas. La neumonía es un síndrome parenquimatoso pulmonar de condensación, dice. O sea, ¿qué se refiere parenquimatoso? Cuando ustedes escuchen parénquima de algún órgano, se refiere al tejido principal que forma tal órgano, que forma tal órgano. Por ejemplo, ¿qué es un tejido conjunto de células? ¿Cuál es la célula principal que forma al pulmón? Vamos a tener que en el pulmón vamos a tener los alveolos, pero estos alveolos van a estar revestidos por neumocitos. ¿Qué tipo de neumocito? Tipo 1, tipo 2. ¿Ya? Dato curioso acá. Los neumocitos tipo 1 no pueden hacer mitosis. Sí, no pueden hacer. No, no, no. Son los neumocitos tipo 2 que no pueden hacer mitosis, ¿ya? Los neumocitos tipo 1 sí pueden hacer mitosis. Y cuando hacen mitosis, o sea, si mueren los neumocitos tipo 2 no pueden hacer mitosis como tal para volver a recuperarse. Pero estos neumocitos tipo 1 pueden llegar a diferenciarse y convertirse en neumocitos tipo 2. Un dato curioso. Ahora, dijimos que era un síndrome parenquimatoso pulmonar, es decir, que va a estar dañado los neumocitos, el tejido pulmonar va a estar dañado. ¿En dónde? En la neumonía. Eso es neumonía, ¿no? Que origina una inflamación de los sacos aéreos, me dice. Ya sea de uno o ambos pulmones a causa de una infección. Cuando tenemos muchos alveolos, que es lo que acabo de explicar ahorita, tenemos muchos alveolos que están revestidos por los neumocitos, no importa eso ahorita, hay muchos alveolos. Al conjunto de esos alveolos se le denomina sacos alveolares, sacos aéreos también. Entonces, si en estos alveolos empiezan a inflamarse, empiezan a haber daño en él. Cuando hay daño en él, hay inflamación. A eso se denomina neumonía, al daño del tejido pulmonar. ¿Y eso quién va a dañar? Este daño está causado por una infección, es decir, microorganismos, ¿no? Este concepto me gusta más, la verdad. Más fácil. Es una infección que ¿quiénes causan la infección? Los microorganismos, ¿no? Que inflama los sacos de aire, ya sea de un pulmón o ambos. O sea, puede estar mal de este pulmón una neumonía y el otro no, o al revés, o de los dos, ¿no? Ahora, quiero mostrarle que este es un alveolo, este es un alveolo, y a eso llamamos sacos alveolares. Estos sacos alveolares pueden estar llenos de pus. O sea, normalmente tiene que estar lleno de aire. Eso es lo correcto, es lo fisiológico. Pero también pueden estar llenos de pus aquí. Pus. O, o supongamos que este es un vaso sanguíneo y hay un daño aquí. Ahí la bacteria empezó a dañar esta parte de aquí. Esta parte de aquí del vaso sanguíneo y empezó a dañar esta parte de aquí del alveolo. Entonces significa que el plasma que está aquí
en el vaso sanguíneo va a empezar a salir por este hueco que hubo. Y se va a meter por este hueco que hubo. Y entonces mis alvéolos se van a empezar a llenar de plasma sanguíneo. Plasma, plasma. Entonces, aquí dice que la neumonía puede provocar que los sacos de aire se llenen de pus. Sí, ya lo hemos visto, las bacterias pueden secretar pus, ¿no? Cuando luchan con los neutrófilos y demás. Pero también se pueden llenar de fluido. Ejemplo de fluido, plasma. El plasma. ¿Cómo está la inflamación? O sea, miren esto de acá. ¿Qué es el edema? Mejor dicho, aquí la inflamación es muy similar a decir edema. ¿Y qué es el edema? La extravasación del plasma fuera del vaso sanguíneo, ¿no? Extravasa algún tejido de mi cuerpo. Entonces, cuando existe esta extravasación, es decir, cuando mi plasma se me escapa a mi vaso sanguíneo a algún tejido, algún espacio, a eso se denomina inflamación, ¿no? Edema, extravasación de plasma. Y entonces, ¿qué es el plasma? Es un fluido de la sangre. Y es cierto lo que veo aquí, un fluido, por ejemplo, aquí se escapó el plasma y se empezó a llenar los alvéolos de fluido, ¿ya? Y si se llena de fluido, prácticamente estamos hablando de una inflamación, ¿no? A no ser que sea otro tipo de fluido, pero en caso de que sea el fluido plasma, estamos hablando de una inflamación, de un edema. Aquí está. Tenemos aquí los alvéolos, ¿no? Que en conjunto se llamaban sacos alveolares. Y miremos cómo están llenos de pus. Puede estar lleno de líquido, de edema, de plasma, etcétera, ¿no? Pus, pus. O sea, si aquí hay pus y aquí debería pasar el aire, el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 va a estar muy lento. ¿Por qué? Porque el pus le está impidiendo que haya un intercambio normal. Entonces la persona va a empezar a fatigarse. Su saturación de oxígeno va a disminuir porque no hay buen intercambio gracias a que el pus está estorbando al edema, al plasma, dependiendo del caso, ¿no? A ver, aquí la fisiopatología, analicémosla un poquito. Las bacterias colonizan tracto superior, o la nasofaringe. La cosa es que hay factores propios del agresor, es decir, el microorganismo tiene factores de virulencia. Si tiene muchas toxinas encima, si tiene cápsula o no, eso se da su virulencia, ¿no? Las cosas que tiene para poder hacerme daño. ¿Cuántas son? Podemos ver igual los factores del huésped, ¿no? ¿Qué tal está su inmunidad? ¿Come bien? ¿Tiene artritis? ¿Tiene diabetes? ¿Va a estar su sistema inmune bajo? Dependiendo de esas cosas vamos a poder denotar esto, la infección, qué tan grave es, ¿no? Factores que dice que deben ser el agente causal para infectar el tracto respiratorio inferior. O sea, aquí estábamos hablando de una infección de las vías aéreas superiores, que se puede convertir en una infección de vía aérea inferior, pero primero tiene que vencer ciertos factores, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Analicemos esto que acabo de explicar aquí, factores propios del huésped, ¿no? Pero ahora analicemos la vía por donde puede entrar. Aspiración inhalatoria hematógena. También puede llegar a través de la sangre hacia los pulmones. No simplemente porque yo aspire, bueno, solamente esa es la vía para que se infecten mis vías aéreas inferiores. No, hay un intercambio continuo entre los alvéolos y el oxígeno que hay en mi sangre. Por lo tanto, también puede haber un intercambio de bacterias hacia mis pulmones, si es que la bacteria está en la sangre. A eso se le llama vía hematógena también. Y aspiración es lo que le voy a explicar más cuando estemos un poco más avanzando. Llega a los alveoles, en los alveolos, mejor dicho, interactúa con macrófagos que hay ahí, hay monocitos, polimorfos nucleares, neutrófilos. O sea, hay una respuesta inmune. Si gana la respuesta inmune, la persona no se va a enfermar. Si no gana, va a haber daño, lesión tisular, endotelial y demás, ¿no? Eso causa inflamación también. Ya esto es un poquito más fisiopatología que lo van a ver después. Pero para que tengan una idea más o menos de cómo es la cosa, pueden leerlo, analizarlo con calma. Diferencia entre neumonía típica y atípica. Típica se refiere a lo que normalmente pasa, a la mayoría de los casos de las personas que tienen neumonía. Y atípica a lo que es raro ver.
pero hay, ¿no? Entonces, vamos a ver los signos y síntomas de la neumonía típica, de lo que comúnmente pasa, suele pasar en las neumonías. ¿Cuáles son ahora esos signos y síntomas? A ver, notémoslos acá. Fiebre. Si hablamos de fiebre, estamos hablando de temperatura de arriba de 38 grados, ¿no? Centígrados. Porque acordemos que 36,5 a 37,5 estamos hablando de temperatura normal del cuerpo, pero arriba de 38 es fiebre. Ahora, podemos hablar que de la neumonía típica, otro síntoma común es la tos con expectoración. Aquí quiero mostrarles esto. Tos con expectoración. ¿Por qué tos con expectoración? ¿Qué era la tos? Un mecanismo de defensa para eliminar partículas. ¿Cierto? Eso era la tos. Ahora significa que aquí hay bacterias, por eso yo estoy tosiendo, que probablemente. Otra de las razones por las que yo estoy tosiendo es que hay bacterias y estas bacterias dañaron a mis células que secretan moco, esputo, y el esputo se sobresecretó, hay mucho esputo. Y es por eso que uno de los síntomas de la neumonía me dice que tos, pero con expectoración, porque ya hemos visto que las bacterias hacen que no se secrete en condiciones normales el moco, sino que aumente, o sea, aumentan infecciones cuando hay bacterias. Por lo tanto, esto estimula mis receptores, ya hemos dicho, hacia nervio vago, centro respiratorio, centro de la tos y que yo tosa. Es por eso que puede haber tos con expectoración. Si es que dañan a estas células mucosas con toxinas, si se adhiere a él, depende del mecanismo de virulencia que tenga la bacteria, ¿no? Pero si es que las daña como tal y hay una sobreproducción de moco, la tos va a salir con expectoración. Esa es la razón real de por qué sale con expectoración la tos. O sea, miren que si no les explicaba eso, nos quedábamos con neumonía típica, fiebre, tos con expectoración, dolor en punta de costado y ya. Pero ¿por qué con expectoración? ¿Por qué la tos? ¿Cómo se da la tos? ¿Cuándo se da? ¿Para qué sirve? Eso es lo que hemos analizado, ¿no? No aprender de memoria y ya. Ahora, dolor en punta de costado, ¿por qué? Porque ya vemos que cuando hay un edema, ya dijimos la transvasación del plasma, o cuando hay pus, cuando hay una respuesta inmunológica a mi nivel de mis pulmones, porque están ahí las bacterias queriendo dañarme, eso va a estimular a mis receptores del dolor, lo cual va a llegar a mi cerebro y va a decir, ay, me duele acá. ¿Y por qué me va a doler ahí? Porque aquí están los pulmones, por eso dice dolor en punta de costado, ¿no? No es que me va a doler la puntita, no, me va a doler esta punta de acá, de este costado de acá, de aquí, depende en qué lóbulo se encuentre las bacterias colonizando, qué parte del pulmón, ¿no? Suele ser dolor en punta de un costado, de este costado de acá, ¿ya? Ese suele ser la neumonía típica, sí. Ahora, se han estudiado que hay agentes etiológicos que constantemente causan esta neumonía típica, por eso se los achaca a ellos la causa de la neumonía típica. El principal es el Streptococcus pneumoniae, le encanta hacer esto, neumonía típica. Después le sigue el Haemophilus influenzae. Ahora hablamos de una neumonía atípica. Eh, Aquí vamos a tener febrícula, que sería 37,5 grados de temperatura a 38 grados, ¿no? Eso vendría a ser más o menos la febrícula, hablando de grados centígrados. Ahora hay una tos sin expectoración, es decir, que no hay como tal una sobresecreción de, de esputo, ¿no? De moco. Pero sí hay algo que está estimulando a mis células epiteliales, a los receptores, es decir, las células en cepillo, ¿sí? A las células en cepillo, las está estimulando, cosa que le llega la información a mi cerebro y me dice, tosé, tenés que botar eso. Pero como no hay moco, no está botando moco, o es decir, esputo. Ahora, hiperemia faríngea. Hay, hiperemia significa zona roja, eritematosa. ¿Ya? Hay mucho paso de sangre, emia sangre, hiper sangre. Es decir, que mis vasos sanguíneos, eso es lo normal, por aquí pasa la sangre. Van a estar dilatados mis vasos sanguíneos, por lo tanto, por aquí pasa la sangre, pero como está dilatado, va a pasar en mayor cantidad la sangre. Es por eso que va a haber mucha sangre. ¿Qué color es la sangre? Color roja. Entonces, cuando yo abro la boca, veo mi faringe y veo que mi vaso sanguíneo está dilatado, o sea, voy a ver que mi faringe está roja. ¿Por qué?
Porque mi vaso sanguíneo está dilatado, por lo tanto hay más sangre. ¿Qué color era la sangre? Roja. Por lo tanto, abro la boca, mi faringe va a estar roja. Eso se llama hiperemia faríngea. Molestias osteomusculares, ¿no? También ya esto ya cuando hay una infección, es una infección más crónica, que es lo que suele pasar con las neumonías típicas, se vuelve más crónico. Ahora, agentes etiológicos que suelen causar esta neumonía típica, tenemos Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae y Legionella pneumoniae. Son típicos. Ahora vamos a clasificar a las neumonías en agudas, crónicas, aspirativas y en pacientes inmunocomprometidos. Esas van a ser nuestras 4 clasificaciones. Pero tenemos que analizar cada una. Y vamos a ver que cada una se subclasifica. Tenemos esta neumonía extrahospitalaria, es decir, que no se consigue dentro del hospital. Y si no se consigue dentro del hospital, automáticamente digo que se consigue en un ambiente comunitario. ¿Ya? Esa es la lógica que tengo que usar, siempre. Por eso dice O de la comunidad. ¿Qué significa NAC? Neumonía, N de neumonía, A de adquirida, C en la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad. Eso significa NAC. NAC. Ahora, dentro de esta neumonía adquirida en la comunidad, se divide en aguda, típica y aguda atípica. Ya sabemos a qué se refiere típica y atípica. Y aguda se refiere que aparece rápido. O sea, yo tuve contacto con una persona, está unos 3, 4, 5, 6 días, y pum, aparece rápido los síntomas, va empeorando rápido. Eso es aguda. ¿Ya? Es bien potente y rápido. Tenemos entonces las bacterias que los microbiólogos han estudiado y se han dado cuenta que son estas dos acá, las principales agudas y típicas. Típica se refiere a los síntomas, ya les dije, ¿no? Signos y síntomas que hace. En este caso, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas? Dolor en punta de costado, ya sabemos por qué. Fiebre, ya sabemos por qué. Y tos con expectoración, que igual ya lo hemos visto. Ahora, resulta que en ancianos, diabéticos o alcohólicos, también tiene neumonías agudas típicas, es decir, con signos y síntomas que ya hemos descrito ahorita. Y se le han achacado a estos agentes de acá, que ustedes tienen que repasar, ir memorizando. Yo sé que la mayoría no han visto, por ejemplo, aquí lo que han visto es el Staphylococcus aureus nomás. De los otros no lo han visto todavía, ¿no? Que ya lo van a ver después, pero vayan repasando, pronunciando, aprendiendo a pronunciar para que se les vaya quedando. El hemófilo influenzae es muy importante, igual que lo van a ver en bacilos. Ya han empezado a ver bacilos, ¿no? Así que ya están ahí 5. Pero son muy importantes. Por lo menos un día apréndanse 3, al otro día vuelvan a repasar esos 3, al otro día repasen otros 2 y así. Repasen, repasen. Es la clave. Ahora seguimos de la adquirida en la comunidad. Pero ahora nos interesa ver aguda atípica. Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae. También tenemos virus, no solo bacterias son las que producen, ¿no? Neumonía. En este caso, el virus de la influenza causa una neumonía aguda. Atípica, pero atípica. Ya sabemos cuáles son los síntomas, ¿no? De la atípica. Ahora tenemos la neumonía, otra subclasificación de las neumonías agudas. Neumonía aguda, pero ahora dentro del hospital, aquí era fuera del hospital, es decir, en la comunidad, pero ahora es dentro, intrahospitalaria. También llamada neumonías nosocomiales. Ya les expliqué al principio de esto, nosocomiales, que es. Eh, se las ve en cocos y en bacilos, ¿no? Entre las del coco tenemos Staphylococcus aureus y en bacilos tenemos la Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. Esta Pseudomonas es pucha, es peligrosísima, es súper peligrosa. Esta Pseudomonas aeruginosa les encanta vivir en los hospitales. Igual estas aquí, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter. En especial estas dos acá, he escuchado muchos casos, ¿no? Y los Staphylococcus aureus que son nosocomiales, en realidad todas las bacterias que son nosocomiales son peligrosas, porque están en constante contacto con antibióticos.
Y al estar en constante contacto con antibióticos, suelen adquirir resistencia a los antibióticos. Si están con resistencia a los antibióticos, suele ser muy difícil el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener ese detalle siempre cuando nos hablen de una neumonía nosocomial. Siempre, siempre tengamos en cuenta este detalle. Están en contacto con antibióticos. Claro, una bacteria se está muerta por el antibiótico, un antibiótico que le hizo daño, pero recordemos que esa bacteria que muere puede soltar su material genético y puede donársela a otra que no tuvo contacto con el antibiótico. Entonces esa recibe el material genético de la bacteria que tuvo contacto con el antibiótico y va adquiriendo una resistencia, ¿no? O sea, y va adquiriendo. Y en el hospital todo el tiempo hay antibióticos de todo tipo. Recordemos los métodos de transformación, de transducción, de conjugación, ¿no? De adquisición de material genético, el cual puede otorgar resistencia. Y aquí igual hay un dato importante, no todas aquellas neumonías que aparecen a partir de las primeras 48 horas de ingreso a un hospital de agudo o hasta 10 días después del alta. Ahora, la segunda clasificación era neumonía crónica. La tuberculosis es súper crónica, es súper crónica. Hay un tema dedicado a la tuberculosis, pero vamos a ver que esta tuberculosis depende de mi sistema inmune. Si mi sistema inmune está bajo, esta tuberculosis me va a empezar a dañar. Pero si mi sistema inmune está alto, mejor dicho así, esta tuberculosis se va a guardar en los macrófagos, se suele guardar en los macrófagos, esperando que mi sistema inmune pase de alto a bajo y recién vuelva a hacerme daño. Y este transcurso que puede estar cuando tenemos un sistema inmune alto, puede pasar 10 años y recién mi sistema inmune va a bajar, por ejemplo, un ejemplo, y me va a afectar. Esto, mire, el tiempo con el que yo tengo la tuberculosis, esto ya es crónico, es crónico. Aparte que para hacer un tratamiento para esta bacteria, un tratamiento, TX tratamiento, dura como 6 meses, hasta 12 meses, dependiendo. Se dan cuenta que cuesta matar esta bacteria. Es una bacteria crónica, una enfermedad una bacteria que causa una enfermedad crónica. Neumonía crónica. Crónica de largo tiempo, que cuesta que sane. Igual este hongo, Cryptococcus neoformans, o sea, hablamos de micosis pulmonar, son muy frecuentes que mantienen la neumonía de una forma crónica, ¿ya? Y aquí tenemos igual otros, aquí la nocardia, por ejemplo. No se olviden de la tuberculosis, de la micosis pulmonar, el Cryptococcus neoformans relacionado igual con el SIDA, porque el SIDA baja mi defensa. Ya vamos a ir viendo eso igual en virología, asociándolo a hongos. Neumonía aspirativa. Puede ser extrahospitalaria o comunitaria, cualquiera de los dos nombres es lo mismo, intrahospitalaria o nosocomial, cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Los agentes etiológicos que me causan esta neumonía aspirativa pertenecen a mi propia flora, ¿ya? Ya sea aerobia o anaerobia. Por ejemplo, estos bacteroides, Fusobacterium, lo encontramos en las vías digestivas. Cuando hay cuando tenemos un vómito, por ejemplo, de mis vías digestivas, el vómito que sale con bacterias, con mi flora normal, sale, y al salir se me va a quedar por la faringe, se me va a quedar, incluso se me puede llegar a meter a la laringe, y de la laringe va a pasar a la tráquea, bronquios, y ahí va a empezar a hacer una infección. Yo aspiré mi propia flora, pero en este caso, como hablamos de las vías digestivas, fue anaerobia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de flora normal, de las vías aéreas, tiene que ser aerobia, porque las vías aéreas tienen aire. Por lo tanto, las bacterias tienen, la aerobia significa que les gusta vivir con oxígeno. ¿Y qué hay en las vías aéreas? Dijimos, oxígeno, aire. Ahora, entre ellas tenemos al Streptococcus aureus, Streptococcus viridans y, y otros bacilos gram negativos. Cuando hablo de aire, el aire tiene oxígeno, el aire tiene CO2, el aire tiene nitrógeno y tiene otros gases igual. Ya no solamente contiene oxígeno el aire, por si acaso.
A ver, ¿qué estoy haciendo ahorita? Aquí está, mire, la neumonía por aspiración, que es por mi propia flora, ya sea vía aérea o vía digestiva. Es una enfermedad, infección pulmonar causada por inhalación, es decir, aspiración, por eso se llama neumonía aspirativa, de secreciones. Puede ser de la boca, el contenido del estómago o ambas cosas. Boca, parte de la vía aérea. Bacterias aerobias. Estómago, vía digestiva. Bacterias anaerobias. Igual cuando hay una intubación puede llegar a pasar esto. O sea, es un poco amplio ese tema. Pero con que sepamos esto, está excelente. La última clasificación de la neumonía. Aquí se clasifica por pacientes inmunocomprometidos. Se la clasifica en dos, alteración de la inmunidad humoral y neutropenia. Humoral se hace referencia a secreción. Secreción. Pero aquí me dice inmunidad. Específicamente hace referencia a que las células llamadas linfocitos B, estos linfocitos B se transforman en plasmocitos, cuando hay una infección y lo detectan. Estos plasmocitos son los que secretan inmunoglobulina, ya sea A, E, G, M, etcétera, ¿no? Pero démonos cuenta que estamos hablando de secreción. ¿Qué es la inmunidad humoral? Humoral se refiere a secreción. Ah, secreción, como que ya coincide, ¿no? Y neutropenia se refiere cuando los neutrófilos están en una concentración muy baja, ¿ya? Neutropenia. Neu- Neutrocitosis es otra cosa. Eh, Aquí están los agentes etiológicos que suelen causar esto, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo, diplococo, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, Enterobacteria, el Staphylococcus aureus está por todos lados si se dan cuenta, ese loco. Ahora, si me hablan de una alteración de la inmunidad celular, ¿cuál es la inmunidad celular? Nos la da los linfocitos T, ¿ya? Nos lo dan los linfocitos T. Eh, por ejemplo, aquí me dice que los que están con una infección por VIH van a ser propensos a querer estas neumonías, a adquirir neumonías. ¿Pero por qué esto? Resulta que el virus de VIH me mata estos linfocitos T. Entonces, como me mata, no hay una buena defensa. Por lo tanto, estos agentes etiológicos se van a aprovechar cuando no hay linfocito T. Y cuando no hay una buena plasmocito, es decir, linfocito B, lo que se van a aprovechar son estos de acá. Entonces ya podemos asociar eso, ¿no? Nos pudimos haber memorizado inmunidad humoral y neutropenia, pero ahora ya sabemos qué es inmunidad humoral, qué es inmunidad celular, cuáles son las células afectadas. Aquí si se dan cuenta, más que bacterias, son hongos, virus, parásitos, ¿no? Y aquí va un cuadro para que podamos relacionar un poco agentes y factores de riesgo. Vamos con los casos clínicos. Caso clínico número 1. Para todo caso clínico, epidemiología, ya sabemos, clínica y laboratorio. Con todo esto ya llegamos a un diagnóstico, ¿no? Ya hemos visto esto muchas veces. Que si hablamos de clínica y epidemiología, tenemos un diagnóstico presuntivo. Y si hablamos de solo de laboratorio, clínica y epidemiología, tenemos un diagnóstico final, ¿no? Esto lo hemos recalcado en todas las clases, casi todas. Ahora me dice varón de 44 años. Eso es epidemiología. Me dice que es obeso, también epidemiología. Me dice que es varón, sexo masculino. Ya estamos analizando la epidemiología de entradita. Varón 44 años obeso. Yo sé que puede ser obeso, la obesidad baja la defensa. Puede ser que su glucosa esté alta. La glucosa alta hace que el sistema inmunitario se desplace más lento. Bueno, más o menos ya me estoy armando una idea, ¿no?
Ex adicto a las drogas, me dice. Otro dato epidemiológico. Por vía inhalatoria, me dice. Ujú. Puede ser ya que los macrófagos de sus pulmones estén como que ya dañados, o yo qué sé, ¿no? Depende del tiempo. Desde hace 10 años, uf. Y ex alcohólico de paso, ¿qué tal estará su hígado? En el hígado se secretan las células o sea, las proteínas para el sistema de complemento. El sistema de complemento ayuda a que el sistema inmune funcione bien. O sea, me puedo armar ya un poco. Reside desde hace un año en un centro de rehabilitación, ya fue un centro a querer cambiar. Acude a urgencias, emergencias y urgencias, importante diferenciar, ¿no? Emergencia es más primordial, urgencia menos. Por clínica de 3 días de evolución. Intensa tos, intensa. Tos con expectoración, purulenta. Fiebre de 41 grados, uf. Horas antes de acudir al hospital comienza con disnea progresiva de falta de aire. ¿Qué es disnea? Sensación de falta de aire, de dificultad para respirar. No es disnea, no es dificultad respiratoria como tal, es sensación, lo que el paciente siente. ¿Qué es eso? Un síntoma, porque el síntoma es todo lo que el paciente siente. Signo es todo lo que yo puedo evidenciar que hay en el paciente. Le duele dolor en punta de costado, ya sospecho más. A la auscultación se encuentra taquicárdico. ¿Por qué? Porque le cuesta respirar, no hay un intercambio de oxígenos igual y está afectado el corazón. Por eso taquicárdico. Se inicia antibioterapia empírica. Esta palabra, ya sabemos que es la antibioterapia empírica, ¿no? Es decir, yo no sé qué microorganismo le está causando tal infección, en este caso neumonía, pero sé que tiene neumonía. Ya me di cuenta por los signos y síntomas. Pero hasta que le haga el cultivo, antibiograma, tinción de Gran, todo eso, es decir, el análisis bacteriológico, este se va a empeorar. Por lo tanto, inicio antibioterapia empírica. ¿Qué es antibioterapia empírica? Dar un antibiótico sin saber si la bacteria es sensible o resistente a tal. Empezaron con cefotaxima, levofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, vía intravenosa, IV significa eso, intravenosa, con el objetivo de cubrir los microorganismos más frecuentes causantes de la neumonía en la adquisición comunitaria, ¿no? Las NAC. Ya vimos que era el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, pero sigamos. En la radiografía de tórax inicial se aprecia un infiltrado pulmonar alveolar. Se solicita cultivo de esputo. Al laboratorio reporta en la tinción de Gran abundantes diplococos Gran positivo y en el cultivo crece la bacteria productora del 80% de NAT. Este es el Streptococcus pneumoniae, el 80% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Ahora, a ver, ahorita vamos a volver a esto. Quiero resolver el caso clínico. ¿Dónde está el caso clínico? Esto. El diagnóstico presuntivo, según los signos y síntomas, era la triada de la... lo voy a poner acá. El paciente tenía sus signos y síntomas de dolor en punta de costado, todos con expectoración, tenía 41 grados, eso es fiebre, eso es la triada típica de la neumonía. Por lo tanto, sospecho de una neumonía aguda típica. El análisis que yo voy a solicitar para que el paciente lleve al laboratorio es cultivo de esputo. Ya, yo quiero que cultiven, haya un cultivo. Haya un cultivo. ¿Por qué de esputo? Porque les expliqué qué es el esputo, les expliqué de dónde viene el esputo, dónde se forma. Aquí es moco y aquí se le llama esputo, ¿no? Entonces, si es una neumonía, el paciente al botar la secreción de las vías aéreas inferiores, va a salir ese esputo. Y como las bacterias estaban ahí, la bacteria va a ir en el esputo. Por eso yo quiero esputo. La infección es acá, no acá. Si yo boto saliva, no me sirve de nada. La infección está acá, la saliva está acá. Yo lo boto, pum, lo boto y cinco, no salió la bacteria que está acá. ¿Cómo va a salir? ¿No? Por lo tanto, yo tengo que pedir cultivo de esputo. No tengo que pedir, o sea, tengo que hacer que el paciente bote de adentro. ¿Cómo hago eso para que el paciente bote adentro? Ya sabemos cómo se da la tos. Primero tiene que haber una inspiración. Le decimos al paciente que inspire e intente toser.
y bote de adentro. Eso va a ser el esputo. Lo que va a botar de ahí adentro, es importante que le expliquen así al paciente, que inspire para que se llene de aire los pulmones, aumente la presión aquí adentro y forcemos una tos. Y va a salir el esputo, va a salir de acá adentro. Pero si el paciente quiere, no, está botando de ahícito. Tenemos que decirle que inspire. Es diferente. Este esputo que le hemos pedido al paciente que bote va a tener bacterias. Entonces, este esputo lo voy a llevar al laboratorio. En el laboratorio van a hacer un cultivo de este esputo, pero específicamente de las bacterias que había en el esputo. Ahora ya hemos visto los datos epidemiológicos que les expliqué, ¿no? Que era obeso, demás, que le hicieron un tratamiento previo, empírico. ¿Sus datos de laboratorio cómo estaban? Está con leucocitos en sangre, 22.000 por milímetro cúbico de sangre en los cuales han revisado. El rango normal es 5.000 a 10.000. Esto está a 22.000, está elevadísimo. Hay una infección sí o sí. La tinción de Gram me dijo que era hipercoco Gram positivo. Ya sé cuál es, ¿no? Streptococcus pneumoniae, y aquí tenemos todos los síntomas que ya hemos visto. La muestra fue esputo. Ya les dije por qué. ¿Cómo voy a tomar ese esputo? Lo primero, tiene que venir de adentro. Ya les expliqué ahorita, les acabo de explicar eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a poner número 1 adentro? Viene de adentro. Número 2, no usar antibiótico durante 48 horas antes. Intentar no usar. Y si usamos, expliquémosles al médico. Digámosle. Por eso nosotros tenemos que preguntar, ¿ha estado tomando antibiótico? Porque lo normal es que se sientan mal y vayan, ¿no? Y tomen antibiótico. Ahora tiene que estar en ayuno porque las comidas van a contaminar la flora que tengo y eso va a hacer que cuando en el laboratorio estén revisando va a dañar. O sea, puede haber datos erróneos, así que preferencia ayuno. Y no cepillarse los dientes. Eh, por ejemplo, en el cepillado que lo hacemos con colino, pasta dental, ¿no? Esta pasta dental tiene un componente que se llama flúor. Este flúor, cuando entra a mi boca y se encuentra con la bacteria, bloquea a la glucólisis. Entonces las bacterias no van a tener, sin la glucólisis no van a poder tener ATP y si las bacterias no tienen ATP van a empezar a morir. Entonces va a matar bacterias buenas y bacterias malas. Que yo quería analizar estas bacterias malas, yo quería hacerle un cultivo para ver cuál es. Entonces si yo me cepillo puedo estar dañando, ¿no? Ahora, el diagnóstico final era neumonía aguda típica, ya vemos el agente etiológico, ya sabemos cuál es, fuente de infección. De toda infección de vía aérea superior o inferior, la fuente de infección es gotita de flujo, ya siempre. Y la vía de transmisión siempre vía aérea, obviamente, ¿no? Ya la triada de la neumonía la hemos visto. Este sería el caso clínico número 1, el análisis bacteriológico, lo que me está llegando. Muestra, esputo, examen, cultivo de esputos. Muy diferente muestra y examen que vamos a decir. Los leucocitos están elevados, eritrocitos rango normal, no hay sangrado, células epiteliales escasas. Probablemente que mi examen que hice, que estos resultados de estos exámenes sean confidenciales, o sea, sean bien, porque no hay contaminación según esto. Tinción en gran y prococo gran positivo de Nielsen, no se observan VAR, cultivo de bacteriológico, aislaron a esta bacteria. ¿Qué puedo darle? Sensible a todo esto. Esto sí puedo darle. Si le doy aminoglucósido, es resistente a la bacteria, no le va a hacer nada y vamos a seguir igual. Por lo tanto, solo voy a dar lo que es sensible. Ahora sí, volvemos atrás. Está todo al revés. Nunca olvidarse de esta triada, por favor, nunca se olviden de esta triada. Ya, rayos X. Recordemos que los pulmones, hay pulmón derecho e izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior. El izquierdo tiene dos, superior e inferior, ¿ya? Después se divide en segmentos estos lóbulos, ¿no? Pero ya, eso es otra cosa. Tenemos que diferenciar el pulmón derecho, tiene 3 lóbulos. Entonces, dependiendo de donde hay un infiltrado bacteriano, puede ser en el lóbulo inferior, medio, superior, ¿no? Esta es una vista posterior, pulmón derecho, pulmón izquierdo.
lóbulo inferior, medio y superior. Podemos ver que en el lado posterior, el pulmón derecho, de su vista posterior, el lóbulo medio se ve más grande, ¿no? Y el lóbulo superior más chico. Esperen un ratito. Ya, ahora sí. Entonces teníamos que los que les explicaba los lóbulos, ¿no? Ahora, los pulmones se llenan de aire. El rayos X, a través de los rayos, o sea, yo me pongo acá, una máquina me va a lanzar rayos a mi cuerpo. Ese rayo va a hacer que me va a alumbrar el cuerpo de una manera que me va a captar la imagen de mi cuerpo y lo va a reflejar en una pantalla especial que ellos tienen. Ya más o menos así consiste rayos X, la radiografía. Entonces, ese rayo que viene hacia mí, normalmente detecta mis huesos de una manera blanquecina. Pero cuando ese rayo llega y se toma contacto con aire, lo detecta de una manera negra. Ya, entonces aquí por eso estamos viendo negro. Cuando está negro se llama radiolúcido. Cuando está blanco se llama radiopaco. Entonces, pulmón, cuando nos toman la radiografía, siempre nos van a decir inspire. Inspiramos, se llena de aire, clic, como que si captara, sacaran una foto, captaran la imagen, ¿no? Cuando inspiramos. Por eso es que esto se va a ver negro. Entonces, si se va a ver negro es porque hay aire. Pero si aquí empieza a haber bacterias, supongamos que aquí está viendo bacterias, está empezando a ver bacterias, bacterias, bacterias. Por aquí bacterias, bacterias, bacterias. Ya no hay aire como tal. Está mezclado aire con bacterias. Entonces el color va a variar. Se va a ver más radiopaco. Ya, radiopaco. Es decir, más blanquecino. Ahora puede afectar a muchos alvéolos, dándole, generando pus, demás, ¿no? Que ya hemos visto cómo se forma el pus en infecciones vía aéreas superiores. Puede comprometer a la totalidad de un lóbulo, ya sea el lóbulo superior, el medio inferior, una parte del lóbulo, es decir, un segmento del lóbulo. Puede comprometer a los bronquios, que yo hable de infecciones vía aéreas inferiores, no estoy hablando de los pulmones nomás, puedo hablar de los bronquiolos, de los bronquios, ¿no? Eh, Cuando está afectado, cuando los bronquiolos están respetados, se da conocido como como un signo radiológico broncograma aéreo, ¿ya? Algo que me olvidaba acá, importante, importantísimo. Ven esta parte de acá. Esta parte de acá se llama corazón, es el corazón, ¿ya? Entonces vemos que el pulmón izquierdo, posición anatómica de este pulmón derecho izquierdo, vista anterior, el pulmón izquierdo va a estar en relación con el corazón. Entonces, por eso el corazón no está lleno de aire como tal. Es por eso que si vemos esta parte blanca, como tal, no es que se esté infiltrado bacteria, sea un infiltrado bacteriano. Acordémonos siempre que el corazón está aquí, en relación con el pulmón izquierdo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí, miren el infiltrado. O sea, aquí no infiltrado como tal. Aquí podemos ver que no hay aire. No hay aire como tal. Infiltrado, aquí hay infiltrados, ¿no? Pero aquí no hay aire. ¿Será que hay un derrame pleural? Por eso no está llegando a pasar, a poder inflarse el pulmón. Por eso este pulmón no hay aire. Ah, depende de los signos y síntomas del paciente, ya sería analizar, ¿no? Pero ya dijimos que se tiene que ver negro aquí, por lo menos, para que haya aire. O es que está totalmente tomado y no puede ni ya ni entrar aire al pulmón. Entonces hay que analizar igual los signos y síntomas. Ya aquí esto son conceptos que les he ido explicando y ustedes tienen que igual leerlo, memorizar, ¿no? Hablamos del esputo, yo toso y meto aire, toso, o cuando toso automáticamente meto aire y boto. El esputo puede ser un color blanquecino, puede ser un color normal, puede ser muco purulento, es decir, va adquiriendo un color. Puede ser purulento, amarillo o verdoso. Cuando es amarillo, podemos decir que hay una infección que está
Pero cuando hay verde, la infección está más grave. ¿Qué era el esputo? Agua, proteína, mucina, proteína y lípidos y sales minerales, ¿no? Pero ahora, cuando hay más cantidad de proteínas, signo más proteínas, que en este caso proviene de las proteínas de la muerte de los neutrófilos, es decir, los neutrófilos están combatiendo ahí en el pulmón y empiezan a morir. ¿Y qué tienen los neutrófilos en su membrana celular? Mucha proteína. La liberan la proteína, es decir, hay más proteína. Los macrófagos. Las bacterias empiezan a morir, las bacterias en su membrana celular, en su retículo, en sus ribosomas, tienen mucha proteína, por lo tanto la proteína va a aumentar, aumentar. Esta, este aumento de proteína es lo que le da el color más que todo a mi esputo. Le da el color y le da también la consistencia. Consistencia. Es líquido, más espeso, ¿cómo está la consistencia, no? Entonces nos damos cuenta que si hay más muerte de neutrófilos, macrófagos, bacterias, es decir, que la infección está más alterada, hay una infección más fuerte, va cambiando de color, ¿no? Verde, lo más fuerte, amarillo, hay una infección fuerte. Hay una ya cuando se tiñe más, ¿no? Más fuerte, y así sucesivamente. Ahora hay veces que el esputo el esputo, aquí está el esputo, y va a tener rayas de sangre. A eso se le llama un esputo con hemoptisis. Esto no se vaya a olvidar nunca, hemoptisis. Hemoptisis es la presencia de sangre en el esputo. Esto es muy típico de los tuberculosos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hemoptisis? La presencia de sangre que proviene de las vías aéreas respiratorias. Más que todo de la inferior, mejor dicho, vías aéreas inferiores, ¿ya? Es sangre que proviene de las vías aéreas inferiores. Y si yo saco de ahí, puedo sacar el esputo, ¿no? ¿Dónde está el esputo? En las vías aéreas inferiores. Y si hay sangre, también va a salir sangre. Y eso se le llama esputo con hemoptisis. Hemóptico también, ¿no? Y puede salir un esputo marrón. Un esputo marrón es cuando... Un esputo marrón es cuando el esputo contiene sangre, pero es una sangre coagulada. Y si es coagulada, quiere decir que esa sangre está de hace tiempo ahí. ¿Ya? Está tanto tiempo que se fue tiñendo más oscuro, más oscuro. Sangre vieja. Con este caso clínico creo que terminamos. Varón de 19 años, ya sabemos los datos epidemiológicos, universitario, comerá bien, no comerá, si estudia medicina, tiene estrés, comerá bien. Negó tabaquismo, 19 años, capaz hizo su consulta con su mamá, siempre van a negar las cosas malas, así que, creerlo o no, estamos por ahí, ¿no? Toxicomanías, inició su padecimiento 3 días previos a la consulta. Ya, con fiebre de 38,9 grados, esto es fiebre, acceso de tos seca, no hay expectoración, hiporexia, la respiración está baja, leves molestias osteomusculares, fatiga. Sin náusea ni vómito. Las educaciones intestinales eran normales, no refirió síntomas urinarios, todo bien ahí, negó cefalea, no le duele la cabeza, odinofagia, no le duele la garganta. Se automedicó con paracetamol. ¿Por qué? Por la fiebre, supongo yo. Y por las molestias osteomusculares, quizás. A la exploración física se observó temperatura 38 °C. Ya bajó la temperatura porque consumió paracetamol. Así que de seguro que por eso consumió paracetamol. Frecuencia cardíaca está alta, 119 por minuto, ¿no? Es de 60 a 100 por minuto. Frecuencia respiratoria 18 por minuto, es 18 a 20 es ritmo normal, así que está bien. Presión arterial está en el rango, 123/73. Bueno, es 120/80, ¿no? Está un poquito baja la diastólica, pero puede estar alterado por todas estas cosas que tiene. Peso corporal 47,5. Aquí hay algo mal. Está demasiado bajo su peso para tener 19 años, según yo.
¿Cómo estará su estatura también, no? Hay que analizar eso, pero lo veo bajito. El paciente estaba consciente, estaba tranquilo, tenía hiperemia faringea, irritación en la faringe, ya hemos visto qué es eso. No hay secreciones ahí, no se observaron adenomegalias, es decir, ganglios inflamados, ganglios linfáticos por el cuello. En ninguna zona. Donde suelen inflamarse los ganglios, que se le llama adenomegalias, megalias grandes, adenoganglios, suelen ser en el cuello, en la región cervical también, la parte posterior del cuello, en las axilas y en las zonas inguinales. Tenemos mucha abundancia de ganglios ahí. Los campos pulmonares sin estertores y bilancia significa que el médico fue y los ocultó los pulmones y escuchó que no hay estertores, tampoco sibilancia. Estertores es cuando hay algo obstruyendo, ¿no? Y genera un sonido cuando el aire pasa con eso. Dice, datos de sospecha de condensación pulmonar. Se estableció diagnóstico de faringitis, ya, por la hiperemia faringea. Nosotros hemos estudiado vías aéreas, infecciones viarias superiores y sabemos que la hiperemia faríngea cuando no hay pus es normalmente causada por virus, ¿no? Así que analicemos eso igual, analicemos eso. Se inició tratamiento con antibiótico beta-lactámico, después de 72 horas de tratamiento y ante la falta de respuesta mismo, o sea que no dio resultado. Ya puede ser que su faringitis era viral. Pero cuando hay fiebre, tos seca, hiporexia, dolores osteomusculares, yo estoy sospechando una neumonía bacteriana atípica. O sea, por la faringitis yo creo que ya no dio resultado porque probablemente sea viral, no lo sé todavía bien. Pero esto me dice que esto es bacteriano. Y si le han dado antibiótico, ¿por qué no habrá resultados? Signo de interrogaciones. Ah, ya, vamos a analizar esto. 3 días lo tomó todavía. Le pidieron estudios y radiografía posterior anterior de tórax. Resultados del laboratorio, hemogramas. Tenemos que saber interpretar todo esto, ¿no? Hemoglobina, 16.3 gramos por decilitro. Esto está normal. Está normal. Rango es 3 a 15, 3 a 16, depende del laboratorio con qué reactivo se trabaje. Hematocrito 47, lo normal es 45, está en el rango. Leucocito está en el rango de 6.000 a 10.000. Neutrófilo está con 71. Lo normal aquí es 55 a 65%. Aquí está un poquito elevado, ¿no? Eosinófilo está bien, linfocito está en rango, plaquetas en rango, ¿ya? O sea, está en rango. Solo hay esos detalles que les dije ahorita. Para que puedan interpretar bien esto, tienen que saberse los valores normales de referencia. Si no saben eso, uy. Ya vimos los datos clínicos, los de laboratorio lo acabamos de ver, dato epidemiológico acabamos de ver. Diagnóstico presuntivo faringitis. No sé la causa, yo sospeché una viral. Con base en el cuadro clínico y su evolución, además de los hallazgos de laboratorio y radiológico que mostraron la zona de infiltrado basal izquierdo, ya, o sea, basal en la base, a nivel de la base, pero está hablando del pulmón izquierdo, se estableció el diagnóstico de neumonía típica, también por los signos y síntomas, ¿no? Y ya la radiografía ayudó. Hablamos de neumonía. Sabemos nosotros que con laboratorio, epidemiología y clínica, podemos llegar a un diagnóstico, pero también podemos usar métodos auxiliares para llegar a un mejor diagnóstico. En este caso sería rayo X, ¿no? O sea, entonces, con todo esto, podemos llegar a un diagnóstico final más certero, ¿no? Más certero. Pues si pedimos hemogramas, análisis bacteriológicos, rayos X, o sea, mientras más tengamos, mejor. Siempre tenemos que ver igual la condición del paciente, gastar. Si estamos en una clínica, él tiene que ponerle su plata. Si estamos en un hospital, Entonces, se detectó neumonía típica. Se cambió el esquema de antibióticos. Sí o sí se tenía que cambiar ese esquema si se detectó neumonía típica. Ahorita vamos a ver por qué. Moxifloxacino, 400 miligramos cada 24 horas con respuesta clínica satisfactoria a las 48 horas.
Le había tomado por 72 horas otro antibiótico y no le había hecho ni quimio. Aquí se lo tomó 48 horas y ya mejoró. Durante 10 días y alivió totalmente el cuadro clínico, es decir, que mejoró su salud. ¿Por qué el paciente no respondió al tratamiento con amoxicilina? Porque la neumonía típica es causada por varios agentes etiológicos, pero principalmente está el Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Mycoplasma pneumoniae. Y este no tiene pared celular, ¿cierto? Pared celular. El amoxicilina es una aminopenicilina. Entonces, es una penicilina. Por lo tanto, la penicilina que hace, busca la pared celular de la bacteria. Y como este no tiene pared celular, va hacia la bacteria a querer buscar su pared celular y no encuentra, por lo tanto no la encuentra, no le hace ni Q. Por eso el tratamiento este no sirvió, el anterior, ¿ya? Ahora este tratamiento amixofloxacino, ahora sí, ese sí va a servir, porque su mecanismo de acción no es contra la pared celular. Y ahí la respuesta es lo que le dije, ¿no? Tiene una resistencia natural a este tipo de bacterias que causan neumonía típica. En este caso, la Mycoplasma pneumoniae. Esto que ya sabemos. Ah, ya las neumonías virales. Esto está normal, sabemos que el parámetro es hasta 10, los eritrocitos. Uy, ¿qué estoy haciendo? Los eritrocitos están normales igual, no hay sangrado, células epiteliales escasas, la muestra está bien, pero no hay bacteria, no hay bacteria, no se observa crecimiento de bacterias. Si esto me dijera abundante, yo pudiera, y no se encuentra bacteria, yo podría decir, ajaja, sospecho que está mal tomada la muestra. Incluso cuando esto está abundante, sí se va a observar bacterias, flora normal, pero ya. Entonces aquí yo voy a empezar a sospechar de una infección viral, puedo sospechar. Para decidir el lugar idóneo de tratamiento de una NAC, neumonía adquirida en la comunidad, el equipo responsable del proceso es preciso apoyar en la presencia de variables como clínica, laboratorio, datos epidemiológicos, esos son nuestros tres pilares de diagnóstico. Eh, y radiología, que es un auxiliar del diagnóstico. ¿Cuáles son las escalas pronósticas que nos informan sobre el riesgo de la muerte si es que yo me llevo a infectar por una neumonía adquirida en la comunidad? Existe dos escalas que ya han sido parametradas. Una es la CURB 65, que consiste en que si tiene confusión, tiene nitrógeno urémico en sangre, si su respiración está mayor a 30 por minuto y cosas así, que son parametrados, ¿no? Si cumple estos requisitos, va aumentando un punto, un punto, un punto. Entonces aquí podemos decir, si es de 0 a 1 punto, su movilidad es de 0,2 a 2,7. O sea, no hay riesgo como tal. Y si es 2 a 4 puntos, va aumentando, ¿no? Y si es mayor a 5 o 5 puntos, mejor dicho, hay una gran probabilidad. Entonces son parámetros que los científicos han hecho para ver qué tan severa está. Mm, ya esto es lo que yo les dije prácticamente. Ahora, para tener muestras respiratorias, hay métodos invasivos, no invasivos. Entre los no invasivos, lo que hacemos es frotis de tractos respiratorios superiores, es decir, abra la boca, pam, pam, le meto el hisopo y raspo, ¿no? Con el hisopo. El esputo, que hacemos que tosa, yo no estoy invadiendo nada. Broncoaspirado, hemocultivo, es decir, o sea, a través de la sangre, ¿no? Orina, suero. Ahora, hay estos métodos invasivos. Por ejemplo, esta fibroconscopía. Consiste en lavado bronquial, cepillado bronquial, lavado bronquialveolar, aspirado transbronquial, que les voy a mostrar aquí. Para intentar hacer una biopsia transbronquial, por ejemplo, que es una fibrobroncopía, es el método, ¿no?, que se utiliza. Se utiliza un broncoscopio, se mete por aquí, ya, se mete,
y se llega a los bronquios. En este caso tenemos bronquio izquierdo. No, este vendría a ser el bronquio derecho, sospecho, por su disposición más vertical y este más horizontal. Entonces esta es una vista posterior. Entonces tenemos que el broncoscopio llegó y va... Ah, es el bronquio principal izquierdo, sí. Está mal diseñado esto, si no es tan así. Ya, está mal diseñado esta imagen. La cosa es que el bronquio principal izquierdo llega al broncoscopio y saca un pedacito del bronquio para hacer una biopsia, ir al microscopio y analizar, ¿ya? Esos son métodos invasivos que estamos viendo ahorita. También se podemos ir con una aguja y sacar un pedacito, ¿no? O sea, no un pedacito, son partículas como tal, células, llegamos a sacar, ¿no? Para analizar y hacer un cultivo. Pero estamos invadiendo al paciente. Incisión sobre el área. A ver, aquí quiero hacer una referencia. Este hemocultivo, yo estoy sacando sangre del paciente, sí, pero me dice que no es invasivo porque yo no estoy en contacto como tal con la mucosa. Estos que son invasivos están en contacto con la mucosa, sí mucosa, quiero poner, sí mucosa. Aquí, no mucosa, ¿ya? Podemos hacer una incisión sobre el área y ahí extraer tejido pulmonar. Ahora, yo quiero mostrarles algo aquí que no se olviden nunca de esto que les voy a decir. Estas son las costillas. Por el borde inferior de la costilla está discurriendo el paquete vasculo nervioso costal, es decir, arteria, vena y nervio costal. Cosa que cuando yo quiero meter una aguja, por ejemplo, quiero meter una aguja, yo siempre voy a tocar al paciente la costilla y busco su borde superior, porque si yo agarro y meto la aguja por el borde inferior, voy a estar dañando a este paquete costal. La persona va a empezar a sangrar, mi aguja se va a llenar de sangre, no se va a llenar del tejido que yo quería sacar o del líquido, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, siempre busquemos meter la aguja en el borde superior. No va a pasar nada. Y eso sería en cuanto a este tema. Hay partes donde más que todo tienen que memorizar y hay partes donde intenten razonar, ¿no? Ese esquema que les hice al principio, háganlo ustedes, les va a servir no solo ahorita, les va a servir para siempre. Así que yo sé que cuesta quizás un poco largo, pero vale la pena aprender bien, ¿no? Vale la pena que aprender de memoria. Así que métanle, estudien, no se dejen, sé que segundo año es pesadito, no se dejen acumular. Es el peor error en segundo año. Y les deseo mucho éxito. Cualquier cosa me avisa, me pueden mandar a mensajes cualquier duda. Si no quedó algo claro del tema, me salté algo, avísenme, ¿ya? Y lo vamos a intentar resolver. Así que lo importante es tener una buena comunicación para poder llegar a un mejor aprendizaje de ambas partes. Así que eso sería.